más ejercicio para que... Vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice, un móvil que va a 15 kilómetros por hora, un móvil que va a 15 kilómetros por hora, llega a su destino a la hora T. Si va a 10 kilómetros por hora, se demora 2 horas más. Se demora 2 horas más. ¿A qué velocidad tiene que ir para llegar a la hora? Es decir, un tiempo 2 o de un tiempo t más 2. También se lee como le dicen. ¿Ya? Para llegar a un tiempo más 2. Repito, un móvil que va a 15 kilómetros por hora llega a su destino a la hora t. Si va a 10 kilómetros por hora, se demora 2 horas. Se demora. ¿Ya? No es que aumenta, se demora. 2 horas más. ¿A qué velocidad tiene que ir para llegar a la hora t más 2? Para llegar a la hora del tiempo t más 2. Fácil. Saco mis datos. Ya, luego, para resumírseles, ustedes van sacando sus datos. Vean que la longitud del camino es el mismo en ambos casos. Vean que la longitud del camino, es decir, de la distancia, es el mismo en ambos casos. No cambia. Aquí no va a cambiar, o sí cambia. En el metraje. Solamente en la velocidad, que es alguno que va cambiando en la velocidad, pero la longitud del camino es el mismo en ambos casos. Lo podemos hacer en 3 casos, en 2 casos también para resolver. Bien, ahora, si por ejemplo nos dicen, otro ejemplo, cuando nos dicen que aproximadamente, posiblemente ese tiempo equivale a 4 horas, sacando un caso B, un caso A y un caso C. Por ejemplo, el que nos digan a nosotros, por ejemplo, vamos con el caso 1. Con el caso 1. Ven que aquí se puede presentar con ambos casos o con 3 casos, por ejemplo. La E, que es el espacio recorrido, la misma distancia, yo la puedo calcular de esta forma, ya y lo despejo. Me dice que la misma distancia, que es la E, ya que es la misma distancia, va a decir, yo puedo calcularlo. ¿Qué distancia? Que va a ser velocidad 1, ya, por tiempo, es igual a velocidad 2 por tiempo 2. ¿Es o no es? ¿Puedo sacarlo? Para calcular mi tiempo 2, mi tiempo más 2. ¿Sí o no? No es la misma que trabajamos o la misma fórmula que trabajamos la anterior. Recuerden que es distancia. Distancia es igual a velocidad 1, tiempo 1, ya igual a velocidad 2 por tiempo 2 o tiempo más 2. Un caso hipotético. Así yo puedo calcularlo directamente. Bien, directamente yo puedo hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con la distancia, para ya tener directamente la distancia. De un proceso de despeje, yo puedo hacer también lo siguiente. Cuando un caso hipotético pueda tener 4 horas, por ejemplo, que aumenta 2 más 2 o demora 2 menos 2 a un tiempo 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago directamente? Yo lo que hago es la sustitución. Profesor, ¿de dónde nace esos 60 kilómetros, como tal? Estos 60 kilómetros, que es la distancia total, que también se puede hacer en un caso 3, bien, utilizando que, por ejemplo, aquí les coloco un caso hipotético para que lo visualicen. Ya, 60 kilómetros, que es igual a 10 por tiempo más, también puedo sacarlo con un 60 kilómetros de una distancia. Porque si yo hago, por ejemplo, saco de la distancia, yo calculo, por ejemplo, 15, vamos a sacar por tiempo. Por tiempo 1, ¿cuánto equivale? ¿Tenemos tiempo 1? No lo tenemos, ¿cierto? ¿Me sirve o no me sirve esta primera fórmula para calcular tiempo? No me sirve porque no me están dando el tiempo como tal, a la hora T. Me están dando una hora T, que posiblemente se puede asumir que es una hora 1 o una hora 0, no sabemos. ¿Ya? 10, que quedaría más, ya, a lo que es la estructura total, está entrando Irving
Todos tienen su cámara encendida, ¿ya? Están supervisando. Todos con cámara encendida. Se les agradece. ¿Ya? A un tiempo total. A un tiempo total. Por ejemplo, que yo diga 15 por 1, 15. ¿Ya? Igualmente que yo diga 10 test más. Sustituyo lo que hago los tiempos, pero me va a quedar tiempo como tal, tiempo 2. No lo tengo como tal. ¿Ya? Pero para poder directamente emplearlo, yo lo que hago es sustituirlo en un tercer caso. Este va a ser mi fórmula. Bien, que mi fórmula me va a indicar a qué velocidad directamente, que va a ser la misma velocidad final. Lo mismo que yo diga de velocidad final. E es distancia. Recuerden que E también es caracterizada por distancia entre T más 2, que es el tiempo. Directo, voy directamente. Lo sustituyo cuando una distancia, por ejemplo, es de 60, porque no puedo calcularlo porque no me dan los tiempos. En un caso que mi velocidad sea 60, que una distancia sea 60 kilómetros, ya entre 6 horas. Profesor, ¿cómo yo puedo calcular en este caso de 6 horas? Que en mi tiempo que me den, ya que está ingresando Fabián, que en el tiempo que me den, es decir, sea de 6 horas. Es lo mismo que yo diga, por ejemplo, 60 kilómetros va a ser mi distancia, ya, va a ser mi distancia en el tiempo, ya directamente en mi tiempo, que va a ser de 6 horas, para yo calcularlo. ¿A qué se le asemeja esta fórmula? Tengo distancia, tengo tiempo y calculo velocidad. ¿A qué distancia puedo hacerlo? Déjeme borrar aquí para que no se confunda. ¿A qué esta fórmula qué se asemeja? Según un movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué nos lleva directamente esta fórmula? ¿Cuál es la fórmula de velocidad? La fórmula simple de una velocidad en el caso de un movimiento rectilíneo. Espacio entre distancia. Lo mismo, si nos vamos nuevamente al inicio, disculpen que se vaya porque para no borrarle. ¿Cómo yo calculo distancia? Me dan distancia, velocidad y tiempo, ¿correcto? Ahora les pregunto yo a ustedes, desde esa distancia, velocidad por tiempo, yo no despejo y yo puedo calcular velocidad. Me están dando distancia, correcto. Déjenme para colocarlo aquí. Es lo mismo, para que lo visualicen aquí, es lo mismo que diga velocidad es igual a distancia entre tiempo. Tengo distancia. Tengo distancia. Sí, sí, sí. Tengo distancia. Tengo tiempo. Sí, también. Tengo tiempo, correcto. ¿Ya? A su vez, la misma velocidad total, yo puedo calcularlo. ¿Bien? Yo puedo calcularlo porque me dicen, ¿a qué velocidad para llegar a T más 2? En caso A, en caso B, en caso C. Ya, ¿qué les coloco, por ejemplo, en un caso A, un caso B y un caso C? En 3 casos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo, voy a sustituir que velocidad, ¿cuánto equivale a distancia? Equivale a 60 kilómetros, equivale a 60 kilómetros. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto es el tiempo? Entre 6 horas. Entre 6 horas. ¿Ya? Saco el resultado. ¿Cuánto es? 60. Entre 6, Eh, ¿cuánto es? 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo debe ir indicado la velocidad? No es que esté errado, por ejemplo, no es que esté errado el resultado, pero la velocidad también me la piden en metros sobre segundos. ¿Recuerdan? ¿Cómo me piden de metros sobre segundos? Metros sobre segundos. Me la piden. Entonces, yo a dejarlo que me queda 10 kilómetros por hora está bien. Pero también en otro caso yo puedo o también debo transformarlo en un segundo caso. Yo debo transformar ese kilómetros a metros y esa hora a segundos. ¿Ya?
Hay que estar muy atentos a eso. Profesor, pero si yo llegué a kilómetros por hora porque el movimiento rectilíneo uniforme también lo ubica así, sí, está bien. También puedes hacerlo, pero también la opción B es que yo transformo estos 10 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Se recuerdan la formulita? Que estos kilómetros yo la llevo a metro. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetros y milímetros. ¿Se recuerdan la escalerita que se utilizaba? No sé si la recuerdan para transformaciones de unidades. Si subo, ¿qué pasa? ¿Divido o multiplico? A ver, activando conocimiento. Vamos nuevamente. Ya, yo tengo la tablita. Hay una tabla que me indica para yo transformar esas unidades. Me indica siempre que va a ser kilómetros, dependiendo si es unidades de metraje, hectómetro, que es la mayúscula, decámetro, esto, con la D. La unidad, recuerden que la unidad siempre cambia. Luego va de la unidad, va decímetro, va centímetro y va milímetros. ¿Se recuerdan la tablita? Ahora, ¿qué hago? Ubico. Si mi unidad es, ¿cuál es mi unidad aquí? ¿Cuál sería mi unidad? ¿Cuál sería mi unidad? Mi unidad sería metros. Entonces, si mi unidad es metro, ¿cómo sería la K? ¿La K qué letra tendría? Estamos retomando de primero, segundo y tercer año. Nuevamente, retomamos para comprender bien esto. Las transformaciones. Ahora, ¿qué hago? Metro, entonces sería, todo cambiaría. Entonces sería kilómetros, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetros y milímetros. Todo cambia. Profesor, pero hay una unidad de volumen que yo recuerdo que también era el litro, ¿correcto? Si entonces aquí la unidad sería litros, entonces aquí sería kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros y mililitros. Profesor, si es gramo, ¿cómo sería la unidad gramo? Bien, sería kilogramos, hectogramos, decagramos, la unidad que sería gramos, decigramos, centigramos y miligramos. ¿Qué pasa entonces si yo subo para transformar las unidades, multiplico o divido? A ver. ¿Divido? Divido. Si yo subo, divido. Pero si yo bajo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la tablita cuando yo bajo? Que me mandan, por ejemplo, 12 kilómetros, llévamelo por ejemplo, a 12 kilómetros a centímetros. A centímetros también puede ser. O 12, sí, 12 metros vamos a colocarlo para que no se haga tan difícil la unidad básica, a metros. Ya, 12 kilómetros a metro. Entonces, si yo bajo, ¿qué hago? Multiplico. ¿Y cuántas veces voy multiplicando? ¿Cuánto equivale cada movimiento que yo haga? ¿Cuánto equivale? A 10. Es decir, cada recorrido, siempre se los explico a los estudiantes de segundo, más que todo de segundo y primer año. Es como que yo haga una pieza y mueve el ajedrez. Yo voy moviendo el ajedrez, ¿correcto? Cada pieza que yo voy moviendo, yo lo vi para que ellos lo relacionen mejor, equivale a 10. Ya siempre, recorrido. Ahora, de hectómetros a decámetros, voy multiplicando 10 por 10. Aquí serían 100 directamente. Si voy bajando, ojo. Ya, así cada uno que se va multiplicando 10 por 10 por 10, 100 por 10, 10, 10, 10, hasta llegar bien a la unidad básica como tal. Y si yo divido, voy directamente dividiendo entre 100, entre 10, entre 1000. Ese es el movimiento de cada uno. Es lo mismo que yo para poder transformar estos kilómetros, yo diga 60 kilómetros, llevarlos a metro, al metraje, para que quede metro.
Es lo mismo también las unidades. Recuerden que la unidad de horas, una hora equivale a 60 minutos. ¿Cuántos minutos tendrá tanto? Bien, tantos segundos. Esto es básico. Esto es lo más básico, saber transformar las unidades para poder comprender. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? James, Hugo, Alexandra, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a borrar aquí ya, para que no se nos pase de todas maneras está la clase grabada para que lo tengan ya listo y lo logren visualizar mejor ya con calma. Voy borrando aquí. Ya, si tienen alguna pregunta, Valeria Segarra, ¿me escuchas? ¿Tienes alguna pregunta, hija? No, profe. ¿Seguro? Bien, vean lo que vamos a hacer. Aquí hay ejercicios que se va a plantear antes de proyectarle el video para que le quede directamente la clasecita. Aquí tenemos actividad calificada, ya que se va a calificar el día de mañana. Pero ahorita vamos a ubicar un video donde nosotros relacionemos el movimiento rectilíneo uniforme, como se les explicó iniciando, varios ejercicios, ya donde se va a aplicar la fórmula. Ya, por ejemplo, de la fórmula de los últimos ejercicios 5 y 6, solamente se utilizan las fórmulas básicas. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ya? Y lo que es en el ejercicio 6, que es lo mismo para calcular velocidad, que velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿ya? Por lo tanto, aquí se les va a hacer lo que es la 6, fácil, pero aquí recuerden que aquí se van a transformar. Ojo, vamos para que visualicen aquí el 6. Lo primero del 6 es que yo debo saber yo debo transformar kilómetros a metros y minutos a segundos. Tienen que estar atentos a eso. Si los van resolviendo en casa, de todas maneras, mañana vamos a irlo resolviendo. La intención es que se comprendan esto. Bien, vean que esto tienen que transformarlo a metros, a un metraje, y minutos lo tienen que llevar a segundos. Ya lo tienen que llevar a segundos. Profesor, ¿cómo lo trabajo? Lo trabajo con la formulita que hicimos la escalerita. Kilómetros, hectómetros, decámetros, ta. Ya, para que no tengan inconveniente en ese caso. Igualmente, en el que sigue, en el número 5, en lo que es el ejercicio número 5, ya, también te indica que tienes que transformar esos minutos a horas. ¿Ya? Tienes que transformar ahora, viceversa, de minutos a horas. Con la misma conversión, 1 hora, 60 minutos, ¿ya? Así hasta llegarlo hasta la misma estructura de esos 12 minutos a hora. Bien, ¿cómo yo puedo, para que lo intenten hacer, para que lo comprendamos mejor los minutos, ¿ya? Porque creo que el metraje está más fácil. Yo lo que puedo hacer es transformar esos minutos a hora. ¿Cómo lo hago? Yo lo coloco 12 minutos, que hay una equivalencia de 12 minutos. Usted lo hacen bien boniticos en su cuadernito, ¿ya? Ya equivale por puntaje. ¿Cuánto equivale 1 hora? ¿A cuántos minutos? Para que se vayan minutos con minutos. 60. Correcto. Entonces hago 1 hora, porque recuerden que se tienen que ir minutos con minutos. 1 hora equivale a 60 minutos, ¿correcto? Equivale a 60 minutos. ¿Ya? Ahora lo que hago es fácil. Voy. Minutos con minutos se cancelan y me quedan horas para yo transformarlo a hora. Ahora yo hago 12, es lo mismo que yo diga 12 por 1, que es lo mismo. 12. 12 entre 60, ¿cuánto es? 0,2. 0.2. Entonces, el tiempo, vamos a colocarle aquí el tiempo calculado en horas, es de 0.2 o 0,2 horas. Profesor, ¿dónde quedan horas? De esta unidad que me están pidiendo. Ya con esto trabajan su ejercicio. Ya, de todas maneras, mañana vamos retomando esto como tal. Bien, así se transforma de minutos a horas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí les pido repasen transformaciones básicas, transformaciones de unidades, transformaciones de... Profesor, una pregunta. Ya, te escucho, hijo. La número 6
¿Es necesario que sea en metros sobre segundos? Porque yo lo Sobre hice metros por sobre, segundo. porque yo lo hice kilómetros por hora. Sí, sí, lo puedes dejar kilómetros por hora, pero la intención es también transformarlos, ¿ya? Porque las velocidades se los Ah, piden ok, a ok, o veces, sea, pero está bien, porque la unidad es kilómetros por hora, la unidad siempre va a quedar en el mismo, ¿ya? En el mismo metraje por hora, pero también aquí sí necesito de que lo alternemos y lo transformemos de minutos a hora. Es fácil, la unidad es fácil de transformaciones, tanto de horas como las unidades básicas de metro, de litro, ya las unidades también, que era lo más básico que ya nosotros retomamos. ¿Bien? La idea es retomar nuevamente, porque sé que de repente olvidaron o no lo vieron, nuevamente retomarlo como tal. Bien, ok. Preguntas hasta aquí. Dígame si hay alguna pregunta, porque si no me dicen, entonces creo yo de que todo entonces está bien. Consultas, preguntas, dudas. Ya el cuatro, bueno, es lo mismo. Vean lo que indica. Transformamos con lo que nosotros ya trabajamos en el ejercicio anterior. Cuando tenemos velocidad 1, ya tiempo 1, velocidad 2, tiempo 2. En lo que es la sustitución como tal. Bien, mañana de todas maneras vamos a ir viendo cómo es la evaluación. Vamos a transformar esos kilómetros por hora, esos kilómetros por hora, lo vamos a transformar para que visualicen una opción, transformarlo de metros sobre segundo, dependiendo si es velocidad. Bien, es fácil, movimiento rectilíneo uniforme es fácil. Ya recuerden que luego posteriormente vamos a ver el variado. Pero para que ustedes visualicen que ya venían en mente, profesor, pero es que es las mismas unidades básicas, ¿no? Se pueden presentar otras formulitas como tal. Aquí vamos a ver, por ejemplo, dice, un automóvil de Lima a Loroya, 200 kilómetros de separación, ¿ya? Que tiene una de separación entre de Lima a Oroya. En 4 horas y el regreso lo hace en 2 horas. Hallar la velocidad media del recorrido total, ida y vuelta. Ya, aquí ya le doy directamente las gráficas y lo que hay hacer la sustitución como tal. Bien, este está también fácil, del despeje, de la 2, también con la misma que trabajamos, XF, que es la misma velocidad final, X0, que es velocidad inicial, por velocidad básica, por tiempo, ya, dependiendo de la partícula del movimiento rectilíneo uniforme que va variando. Bien, aquí ya le doy 3 segundos y bueno, ya tenemos lo que es, por ejemplo, empleando 50 segundos de A hacia B, como el ejercicio que ya hemos ido practicando. Bien, no nos va a dar tiempo porque tenemos, aquí les dejo, de todas maneras proyectamos mañana los videos. Bien, por favor les pido, vayan practicando, transformar de horas a minutos, de minutos a horas, de minutos a segundos, ya de segundos a horas. Ya son unidades básicas que debemos saber para poder comprender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, porque son unidades básicas que se dan. Pero si yo no agarro, y siempre se lo repito, química es práctica, física es práctica. Ya a partir de aquí tienen que practicar bastante, retomar. Es bueno saber que, por ejemplo, como me dijo profesor, pero es que distancia es igual a velocidad por tiempo, o la misma velocidad es igual a distancia por tiempo. Vamos retomando, vamos activando conocimientos como tal anteriores. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Veo que van avanzando, ya veo que lo estás avanzando, Hugo. ¿Alguna pregunta? Selene, Borda, Aulestia, Daneri. Es cuestión de práctica, ¿ya? Ya con los ejercicios que hemos trabajado hoy, ustedes pueden ir practicando. La intención es que no solamente esperen mañana a que yo llegue ese día y directamente ahí es donde van a comenzar a resolverlo. Agarren una hora en casa, van practicando y solamente sustitución en forma. Saquen datos, acostúmbrense a sacar datos. Eso era, por ejemplo, una anécdota propia. Mi profesora de secundaria me daba física. Yo primero saca tus datos, y luego voy sustituyendo en la forma. Y listo, despejar. Hay que recordar despejar. Si está multiplicando, divide. Si divide, multiplica. Si suma, resta. Si resta, suma. Dependiendo o viceversa cómo esté haciéndolo para que quede despejado lo que yo debo ubicar, la variable. Bien, listo. Cuídense.
feliz inicio, como se los repetí al inicio de bimestre, feliz inicio de unidad. Bien, estamos en la recta final y por favor sí les agradezco que agarren y practiquen en casa. Bien, vamos practicando en casa. ¿Listos? Cuídense, que se ve bonito, Alison. No había visto tu mural. Está bonito, está el de humo y estoy viendo murales. También está el de humo, qué bueno, qué bueno. Listo, cuídense, chicos. Nos vemos entonces mañana. Bien, chao. Chao, chao.